cultura masiva son en parte parásitos de la mente. Nos absorben nuestra energía psíquica sin ofrecernos nada a cambio. Nos dejan más agotados, muchas veces incluso más desanimados de lo que estábamos antes. Y en realidad al final del día no hemos creado nada, no hemos hecho nada. Hemos visto lo que otras personas han hecho y eso está bien, pero también necesitamos como seres humanos tener esas experiencias de flujo y crear nuestras propias obras, mejores, peores, regulares, pero nuestras. Y sobre todo, más que las obras, es el camino, esa experiencia de flujo que vamos a vivir mientras estamos creando. Claro, la conclusión aquí, al digamos, la gente estar más en flujo en el trabajo que fuera del trabajo, es que cuando se trata de hablar de trabajo, la gente no escucha la evidencia de sus sentidos. Desatiende la calidad de experiencia inmediata y basa su motivación en un estereotipo cultural que está muy arraigado de lo que se supone que es el trabajo. El trabajo es una imposición, es una limitación, es una transgresión de mi libertad y por tanto debo evitar el trabajo tanto como sea posible. Y eso no es así, porque el trabajo se parece mucho más a una experiencia de flujo que el tiempo libre, o al menos que el tiempo libre que nos ofrece la industria del entretenimiento masivo. Lo que hay que hacer es encontrar un trabajo que te permita entrar en esa experiencia de flujo de manera permanente. Y eso es mucho mejor que tener todas las horas de tiempo libre que quieras. Y segundo punto, veamos cómo encontrar flujo en las relaciones con los demás. Recuerda que el ser humano está programado para buscar la compañía de sus iguales. Los animales, de hecho, que desarrollan una ventaja competitiva frente a otras especies mediante la cooperación, sobreviven mucho mejor si están constantemente a la vista los unos de los otros. Por eso el ser humano es un ser social. Y al mismo tiempo, paradójicamente, hay una tradición muy larga en el tiempo de sabios que nos advierten que el infierno son los otros. De ahí pues tenemos ejemplos, ¿no? El sabio hindú, el ermitaño del cristianismo, que buscan la paz y se alejan de la muchedumbre enloquecedora. Y es que como cualquier otra cosa que realmente importe, las relaciones nos pueden hacer sentir sumamente felices cuando van bien y muy deprimidos cuando no funcionan bien. Y el libro se pregunta por qué la soledad es una experiencia tan negativa. Y la respuesta más profunda es que mantener el orden en la mente desde dentro es muy difícil. Necesitamos objetivos externos, estímulos, retroalimentación del entorno para mantener enfocada nuestra atención. Y cuando nos falta esa información externa, es decir, cuando estamos solos, nuestra atención divaga y nuestros pensamientos pueden llegar a ser caóticos. Entonces, ¿se puede disfrutar estando solo? Sí, pero para hacerlo debes construir tus propias rutinas mentales y lograr ese estado de flujo, esos 8 puntos, sin los apoyos de la vida civilizada. ¿Se puede sobrevivir en soledad? Sí, pero si se encuentra la manera de ordenar la atención y de impedir que la entropía desestructure tu mente. Hay muchos ejemplos que pone el libro de gente que vive sola en islas, por ejemplo, y que han construido rutinas que exigen que su conciencia esté enfocada todo el tiempo en tareas manejables que se parecen mucho a esos 8 puntos de flujo que luego repetiré. Y gracias a eso, sus vidas se han convertido en una continua experiencia de flujo. Si estar solo se ve como una oportunidad para realizar metas que no pueden alcanzarse en compañía de los demás, entonces, en vez de sentirse sola, la persona disfrutará de esa soledad y podrá ser capaz de aprender nuevas habilidades en el proceso. Por el contrario, si la soledad se ve como algo que debe evitarse a toda costa, en vez de como algo bueno, la persona será presa del pánico y recurrirá a distracciones que no son nada recomendables. Y a nivel social tenemos, por supuesto, la familia, que es nuestro primer y nuestro más importante entorno social. La calidad de vida depende en gran medida de si una persona consigue que sea agradable la interacción con sus parientes o no. Entonces, las familias, los grupos humanos en general, pueden producir flujo también entre ellos. Para ello, deben tener una meta para su existencia, construir el hogar ideal, ofrecer a los hijos la mejor educación posible, algo relacionado con la religión, no lo sé. Una meta común y debe estar tanto diferenciada como integrada. La diferenciación significa que se debe fomentar que cada persona desarrolle sus características únicas, aumente al máximo sus habilidades personales y tenga sus propias metas individuales. Y por otro lado, la integración
garantiza que todo lo que le sucede a una persona de la familia afectará a todos los demás. Es decir, las metas, la diferenciación y la integración. Y luego también el abastecimiento constante de objetivos a corto plazo. Pueden ser tareas simples como ir a comprar un sofá, ir a comer al aire libre en el campo, planificar unas vacaciones, jugar juntos a un juego de mesa. En fin, son pequeñas cosas, objetivos a corto plazo a realizar en común. Cuando una familia tiene ese propósito común del que hemos hablado antes y mantiene abiertos los canales de comunicación para facilitar la diferenciación, la integración y los objetivos a corto plazo, entonces la vida en familia llega a ser una agradable actividad de flujo. Y luego tenemos las amistades, por supuesto, que son más fáciles de disfrutar porque básicamente escogemos a nuestros amigos y lo hacemos normalmente sobre la base de intereses comunes, de metas complementarias, etc. Por eso al autor del libro tampoco le sorprende que en los estudios aparezca que la calidad de la experiencia se haya demostrado una y otra vez superior, digamos, en grupo de amigos. Es decir, el libro nos dice que es más fácil alcanzar un estado de flujo en compañía de tus amigos que en compañía de la familia o otros grupos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, antes de terminar voy a recordar los 8 puntos de la experiencia de flujo, que al final son un poco el corazón de este libro. Recuerda que cuando la gente alcanza el estado de flujo es porque está en alguno o en varios o en todos de los siguientes puntos. Primero, tareas que tengas la oportunidad de lograr, es decir, que no sean ni aburridas porque son muy fáciles ni imposibles. Justo equilibrio con tus capacidades. Segundo, que la tarea te concentre en eso que estás haciendo. Tercero, que tenga unas metas claras. Cuarto, que ofrezca una retroalimentación inmediata. Quinto, que te involucres en la tarea dejando en suspenso, en pausa, las preocupaciones y frustraciones de tu vida cotidiana. Sexto, que la tarea te otorgue una sensación de control mientras la estás realizando. Tú estás en el asiento del conductor cuando estás realizando esa tarea. Séptimo, que desaparezca mientras estás realizando esa tarea tu preocupación o digamos tus preocupaciones personales o tu propia personalidad, que se disuelva dentro de esa tarea. Aunque luego lo que va a pasar es que después de realizar esa tarea tu personalidad va a resurgir con más fuerza. Y octava y última, que la tarea altere el sentido de la duración del tiempo, es decir, que pierdas la noción del tiempo cuando estás haciendo esa tarea de flujo, que la actividad llegue a convertirse en algo espontáneo y casi automático. Si podemos hacer cosas durante nuestra vida, en el trabajo, en nuestras relaciones con los demás, que incluyan estos 8 puntos o la mayoría de ellos, estaremos en experiencia de flujo. Y recuerda que en este libro, y basado en múltiples estudios, lo más cerca que el ser humano puede estar de experimentar la felicidad es en una experiencia de flujo. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Fluir, una psicología de la felicidad, un libro escrito por Mihaly Csikszentmihalyi. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales, comparte por WhatsApp con esa persona a la que creas que esta información puede ayudar, etc. Dame 5 estrellas en Apple o en tu reproductor de podcast favorito, déjame un comentario, etc. Y ya sabes que ningún resumen puede reemplazar al libro original, así que si quieres aprender mucho más directamente del autor, compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.